grabación. Estimados aprendices, reciban ustedes un cordial saludo. Nuevamente, después de hace ya un tiempo que nos vimos, que tuvimos la posibilidad de acompañarnos, casi que iniciando la formación. Hoy nos reencontramos, ya finalizando. Miren ustedes cómo pasa el tiempo y qué bueno que están aquí firmes, casi ya a puertas de conseguir este hermoso paso que ustedes han dado, este camino que han recorrido. Y bueno, aquí estamos para acompañarlos. Nuevamente, como para recordarnos, entrar en esa dinámica pues, de conocimiento. Mi nombre es Jesús Mario Zorrilla, ingeniero industrial. Estoy acá en la ciudad de Cali y la idea es acompañarles en este resto de proceso de formación que ustedes han iniciado. Sí, acompañarlos hasta el final. Aquí estaremos con el instructor Luis Fernando para ver de qué manera seguimos como guías, como soporte de ese proceso y todo lo que esté en nuestro alcance. En esta ocasión los voy a acompañar en la realización de la actividad de competencia que tiene que ver con derechos fundamentales en el trabajo. ¿Sí? Realmente es una competencia, ¿qué les digo yo? Si quieres, entre comillas, fácil de abordar, fácil en el sentido, pues que no todas las actividades, claro, llevan su grado de complejidad y todo, ¿no? Pero fácil en el sentido que no requiere una gran un gran soporte, digamos así, matemático, en el caso de nosotros los ingenieros, pues que manejamos todo eso, ustedes que también van a tener profesionalmente unos manejos de complejos en algoritmos y todo. Acá no, acá se trata básicamente de mirar, así como han visto el emprendimiento, como han visto muchas actividades de competencias que van apoyando y aportando en su proceso formativo. En este caso, los derechos fundamentales es importantísimo, máximo cuando en los últimos tiempos acá en Colombia se habla de reformas laborales, hemos visto que se han hecho muchas conquistas importantísimas para los trabajadores y bueno, no está de más que también nosotros tengamos unas bases que es la que da para que lo manejemos. Entonces, en ese sentido, vamos a mirar las evidencias. Yo les voy a mostrar un panorama. ¿Cuál es la idea de cómo vamos a trabajar? En la jornada de hoy, yo les voy a mostrar en contexto más o menos de qué tratan las actividades, cuántos son. En número, van a ver que son muchas, pero como les decía, son fáciles de abordar. ¿En qué sentido? Es leer un poquitico, es un poquitico de raciocinio, de razonamiento en esos procesos, documentarse muy bien y asimismo hacer el aporte en las actividades. Entonces, en ese sentido, lo que yo digo que es fácil, ¿sí? Que no lleva pues el gran grado de complejidad en desarrollos algorítmicos o algo así, pero sí requiere un proceso analítico y un proceso de concientización en esa parte. Entonces, como les decía, en la dinámica de la sesión, les voy a mostrar acá, en un segundito, vamos a iniciar a ver el cronograma, cómo vamos, aparentemente, digamos que vamos a estar un poquitico atrasados, pero ya les digo cómo los colocamos al día y cómo vamos a facilitar el trabajo para que ustedes cumplan con la competencia, cumplan con los resultados de aprendizaje y en ese sentido, pues, quedamos al día también con el cronograma, ¿listo? Entonces aquí vamos a ir mostrando paso a paso la competencia. La competencia como tal dice ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la Constitución política y los convenios internacionales. Esta competencia tiene 4 resultados de aprendizaje asociados. Cada una actividades que manejamos, la 01, 02, 03, 04 que vemos acá. La 01 que es reconocer el trabajo como factor de movilidad social y de transformación vital con referencia a la fenomenología y a los derechos fundamentales en el trabajo. La 2, que es valorar la importancia de la ciudadanía laboral con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo. Esas dos son las que vamos a realizar el día de hoy. Ya les voy a decir de qué manera las abordamos. La 3 y la 4, que ya es para los encuentros siguientes. La 3 es practicar los derechos fundamentales, ya la práctica de esos derechos. Y la 4, participación en acciones solidarias, teniendo en cuenta el ejercicio del marco de los derechos de los pueblos y de la naturaleza. Ahí está contemplada la competencia y los resultados de aprendizaje. Esos resultados de aprendizaje para que, como les dije, para que nos veamos en contexto, se han elaborado en en estos dos resultados iniciales. Estas dos actividades que consisten en un taller y en un foro, ¿sí? Son las que se asocian con la número 1, que es reconocer el trabajo como factor de movilidad social. Y las otras 4 que son un informe que tienen que presentar, un foro también de participación y un gráfico y una infografía que tienen que desarrollar sobre una temática especial. Ahí están contempladas las 4 actividades. Entonces les adelanto un poquitico, miren. De acuerdo al cronograma, pues como les decía, estamos atrasados, ¿sí? Porque digamos la fecha de presentación estaba 9 de agosto y las 2 primeras actividades, ¿sí? Las siguientes están el 16 en la que manejamos y las 2 últimas que vemos acá están para el 30. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En las 4 primeras, vamos a hacer un ajuste. ¿Cuál es el ajuste? Solamente ustedes van a hacer un trabajo
ojo con lo siguiente, lo que les digo, un trabajo que acompaña la actividad 1, ¿sí? El taller, y en la fase 2, la actividad 2, que es, perdón, es el ejercicio del informe de conocimiento de derechos. Los otros dos foros simplemente son de participación, que ustedes van a participar, van a resolver unas preguntas, unas inquietudes que aparecen ahí. Ya les digo qué nos pide la guía, ya les digo qué ajuste hacemos y nos ponemos al día. Y las otras dos actividades que tienen fecha de presentación el 30, las vamos igualmente a socializar, pero tienen fecha de presentación para este domingo noche. Entonces, esas cuatro actividades, los dos foros de presentación y ese único trabajo que abriga los dos las dos actividades que yo les decía, la 01 acá, que es el taller, y la 02, que es el informe, un solo documento, ¿sí? Que albergue las dos, como les digo, y ese mismo documento lo vamos a subir en cada una de ellas. Sí, no subirlo una vez, sino en cada una de ellas lo subimos, pero el mismo documento lo subimos en la otra. Entonces, lógicamente va a ser la misma calificación para que la tengan. Y la participación en el foro. Y la fecha de presentación la dejamos entonces con fecha para el martes 24 de agosto. Cualquier duda o inquietud que surja en este lapso de tiempo, de aquí al lunes, martes, y la dejamos hasta el martes porque pues yo pienso que, como les digo, es un foro y es simplemente un informe que van a realizar para este fin de semana para que el lunes lo tengan listo y el mismo lunes lo puedan subir, pero vamos a dar plazo hasta el martes para que lo tengan. Y mientras tanto ya vamos a tener tiempo para hacer las otras dos que también son fáciles de abordar, que son el gráfico y la infografía, que quedarían con fecha de presentación el 30 y ahí ya nos quedamos al día con nuestras actividades. ¿Listo? Entonces ya les voy a decir cómo son cada una de las actividades que nos pide la guía y cómo sería el ajuste para cada una de ellas. ¿Vale? Entonces vamos a realizarlo en contextos. ¿Por qué? Porque se habla de que en esta formación que ustedes tienen que es fundamental hablar de, valga la redundancia, los derechos fundamentales del trabajo en el marco de la Constitución Política y los convenios. Veamos por qué. Para esta competencia es importante conocer que entre las centrales de trabajadores y el gobierno nacional se llegó al acuerdo de incorporar en los programas de formación que imparte el SENA el desarrollo de capacidades en torno al ejercicio de los derechos fundamentales en el trabajo, la política pública del trabajo decente y la construcción de una ciudadanía activa, consciente, participativa e incidente como expresión tangible de las aspiraciones humanísticas que trasciendan la mera información hacia niveles de pensamiento y acciones complejas, autónomas y propositivas como parte constitutiva del desarrollo integral del trabajador. Entonces, miren que eso parte, las evidencias como tal, parten de un acuerdo que hay entre las centrales obreras, ¿sí? El gobierno, ¿sí? Que a través del SENA va a fundamentar y va a documentar acerca de lo importante pues, de conocer los derechos fundamentales para el trabajo. Ahí está entendido. Entonces, vamos a mirar ahora las actividades de aprendizaje, ¿sí? Que ya marcamos cada una de ellas. Nos dice, comparar las condiciones del trabajo en el devenir histórico de acuerdo con los derechos fundamentales. Eso como actividad de aprendizaje. La intencionalidad específica está basada en el marco de los derechos fundamentales del trabajo para que la persona ejerza la ciudadanía laboral valorando sus principios fundamentales y apropiando las herramientas que permitan protegerla y defenderla. Materiales de formación. Para desarrollar esta actividad adecuadamente, se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente formativo Derechos Fundamentales del Trabajo. Importantísimo que le den una lectura, es un material muy amplio que va más allá de las mismas actividades. Pero es importantísimo conocer, consta de videos, algunos anexos en PDF, mucho material en algunos enlaces, mucho material que realmente nos documentan y permiten que nosotros ya en el ejercicio del trabajo, ya sea nosotros como empleados o como empleadores, porque también la idea es siempre proteger al trabajador y si ustedes van a tener su iniciativa propia, su emprendimiento propio, pues van a necesitar empleados y qué bueno valorarles esos derechos. Y como tal es que donde nos tenemos que mover, ¿no? En esas condiciones. Pues ahí tenemos prácticamente ese material que nos va a dar un gran apoyo. Ahora sí miremos las evidencias. Dice, a continuación se describe la secuencia de acciones y las correspondientes evidencias que conforman la actividad de aprendizaje. Entonces recuerden, son 6 actividades. Son 6 actividades. Fecha de presentación para 2 de ellas, que es un solo documento, que es el taller y que es el informe que vamos a ver ahora, y los 2 foros que van a participar. Vamos a mirar qué nos pide la guía y ya les digo el ajuste que vamos a hacer porque en algunos de ellos no los vamos a hacer como nos pide la guía. Yo les voy a hacer algo más fácil para que ustedes puedan desarrollarlo. Entonces, veamos de qué trata el taller, que es la actividad 1 y evidencia 01. Se desarrollará por parte del aprendiz un taller a partir de las experiencias propias, familiares y de la comunidad. Responde a las siguientes preguntas.
cuáles son las actividades económicas más importantes de su municipio o región, describa cómo es el trabajo en su región o municipio, consulte información sobre los fundamentos de economía y elabore una línea de tiempo en la cual ubique los periodos históricos de la producción y las principales características del trabajo para cada periodo. Yo les voy a colocar en la plataforma un libro que se llama Fundamentos de Economía. Ya está en, no es, que le digo, que hemos usurpado el derecho de autor, no está de libre circulación ya en Internet, por eso lo colocamos allí. Es un material de apoyo, un libro grandísimo, son como 300 páginas, pero hay una parte interesante ahí, que aquí la vamos a ver muy sucintamente, que tiene que ver cómo ha sido el proceso histórico en el desarrollo del trabajo. ¿Sí? Ya les digo en dónde está contemplado para que también les sirva aquí en el desarrollo de la actividad que ahora repasamos. Ese es el libro. Se sugiere el documento Méndez Morales, Fundamentos de Economía, tercera edición, McGraw-Hill. Aquí dan un link del SENA, ¿sí? Pero ese link no, ese aparece ahí en el material de formación y todo, y en la guía de aprendizaje, pero no permite. Entonces, yo se los coloco acá, la parte lo tengo y se los voy a colocar ahí en el material de formación para que ustedes lo tengan. Igual, de pronto, como no estoy todavía en el grupo de aprendices, con el vocero, con Luis Fernando, el tutor Luis Fernando, yo les digo para que también repliquen y tengan el acceso pues, al libro, lo pueden descargar. Dice, en el encuentro con su instructor, escuche atentamente la presentación sobre las dimensiones del trabajo, antropológica, sociológica, económica y jurídica. Vamos a mirar ahora un esbozo de esas dimensiones en cuanto al trabajo. Dice, realice la lectura del documento Cambios en el mundo del trabajo que se encuentra en el componente formativo. Ahora en el material yo les voy a decir dónde está todo eso. Construye un mapa conceptual con los siguientes conceptos: trabajo, precarización, tercerización, deslaborización y su relación con dignidad humana. ¿Sí? Lo que nos está pidiendo acá. Ojo, porque aquí ya nos hablan de un mapa mental, ya nos hablan de unas cositas que yo les voy a decir ahora que ajuste le hacemos. Lineamientos para la entrega. Dice, producto de entregar, informe con el desarrollo. Entonces, ese es el informe con el desarrollo del taller que tenga la siguiente estructura: un título, introducción, solución de las preguntas, el mapa conceptual, la línea del tiempo, sus conclusiones y la bibliografía. En formato Word o PDF y extensión mínimo 3 páginas. Cuando habla de 3 páginas, pues se refiere básicamente a la solución, al mapa conceptual, la línea de tiempo y conclusiones, ¿no? Mínimo ahí, que se les vaya todo eso, porque pues ya en el título, en portada y en bibliografía, pues ya les van 2 o 3, entonces básicamente con relación a eso. Pero ojo con lo siguiente, ¿sí? Porque ahí hay unas preguntas, solucionan las preguntas que hay, el mapa conceptual y la línea del tiempo. Yo les voy a dar ahora el contexto de esas, en cuanto a la línea de tiempo, para que digamos lo manejemos y tengamos claridad para el desarrollo de ese informe, que lo vamos a compaginar, como les digo, con el otro informe de la actividad 1 del trabajo. ¿Listo? Veamos el taller. Entonces, ¿qué nos dice? Dice, un título, eso va a llevar un título ahí, introducción, solución de las preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cuáles son las actividades económicas más importantes de su municipio o región? Describa cómo es el trabajo en su región o municipio. Listo. Ustedes van a hacer un breve esbozo ahí de en la región en que están, entonces muy agrícola o muy comercial, turística, qué sé yo, estoy en zona rural, o bueno, estoy en un centro urbano, ¿sí? Donde realmente hay de todo, o a lo mejor ustedes que ya están en una formación técnica, tecnológica, pero digamos de la área técnica, en animación, pues de pronto eso también ya está tomando cierto auge. Lo vamos a mirar, entonces simplemente hacer un esbozo, cuáles son las actividades económicas en la región y cómo se trabaja allí, cómo se desarrolla el trabajo realmente y dónde se concentra. Hoy día, pues es muy difícil de decir, es estrictamente rural, ¿no? Así sea rural, pues ahí la tienda ahí, la plaza de mercado, qué sé yo, la farmacia, bueno, toda la parte comercial, ¿verdad? Restaurante y todo lo demás. Pero básicamente es hacia dónde se apunta. Uno dice, por ejemplo, ciudades como en las costas, el turismo es como la actividad principal. Eso es el enfoque, pero pues va a haber otro tipo de actividad, lógicamente. Entonces, simplemente hacer eso, ¿listo? Luego nos hablan de un mapa mental. Dice, en el encuentro con su instructor, escuche atentamente la presentación sobre las dimensiones antropológicas, sociológicas, económicas y jurídicas. Realice la lectura del documento Cambios en el mundo del trabajo que se encuentra en eso en el componente formativo. Construye un mapa conceptual con los siguientes conceptos: trabajo, precarización, tercerización y deslaborización y su relación con dignidad humana. Entonces, simplemente es tomar esos conceptos que vamos a mirar ahora de las dimensiones, un poquitico el documento que hay ahí,
tener esos conceptos que nos están pidiendo y a partir de allí elaborar un diseño muy gráfico. Nos habla de un mapa mental, ¿sí? Vale si lo que quieren hacer mapa conceptual. O sea, el mapa mental pues siempre tiene sus diferencias, no son muy similares, pero hay alguna diferencia el mapa conceptual, el mapa mental, bueno, la infografía, toda la serie de presentaciones. Pero vale si de pronto por cuestión de tiempo y todo lo demás, lo quieren hacer a manera de mapa conceptual, o sea, donde tiene una idea central y van sacando las ideas, vale. Sí, es válido y básicamente es que ustedes tengan el concepto. De pronto en la guía nos hablan de un mapa mental porque ayuda mucho en el proceso de construcción del conocimiento. ¿Sí? Ya está definido que para el cerebro es importante tener gráficos, imágenes, ideas muy exactas, muy precisas, de una cantidad de palabras. Pues por eso el mapa conceptual a veces se torna muy pesado, sí, como qué pereza leerlo, dirá uno, ¿no? Por eso los gráficos nos ayudan y todo. Pero si lo quieren hacer conceptual, no hay ningún problema. Sí, lo manejamos. Y ahí sugerimos ver el anexo. Entonces vamos al concepto del informe. ¿Sí? Aquí, en esta parte, dice cambio en el mundo del trabajo, en los derechos fundamentales que aparecen en materia de formación. Ahí está el PDF que yo les digo. Interesante para que ustedes lo vean. Y allí van a tener más elementos para poder hacer la construcción de su mapa mental. Bueno, nos hablan de unas dimensiones del trabajo. ¿Sí? ¿Desde dónde? Lo antropológico, lo sociológico, económico y jurídico. Vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo acá. Desde lo antropológico, dice, el trabajo es una actividad humana esencial para la supervivencia y el desarrollo, una forma de expresar la creatividad y las capacidades individuales, antropológicos, sí, lo que refiere al ser humano como tal. Desde esta perspectiva, el trabajo permite al ser humano no solo subsistir, sino también desarrollarse como persona, socializarse y contribuir a la construcción de la sociedad. Desde la antropología, el trabajo se entiende como una actividad esencial que forma parte de la naturaleza del ser humano. Ojo que esto no está ya en el material de apoyo. Sí, yo les voy a dar esto también para que ustedes tengan conceptos y les sirva y ahora hacemos un cuadro comparativo. ¿Cuál es el significado humano de lo antropológico? El trabajo no es solamente una forma de producir bienes, no es solamente empezar yo a generarlo, sino una forma en la que el ser humano se realiza, se transforma a sí mismo y transforma a su entorno. En lo cultural simbólico, las formas de trabajo están ligadas a las culturas y tradiciones de cada sociedad. Por ejemplo, en algunas culturas el trabajo colectivo tiene un gran valor, ¿sí? Antropológicamente, o sea, ya como comunidad. Dimensión existencial. Trabajar permite al ser humano dar sentido a su vida, aportar a su comunidad y dejar una huella. Ejemplo, en muchas comunidades indígenas, trabajar la tierra no solo es una tarea económica, sino un acto de conexión espiritual con la naturaleza. Entonces, miren que ahí tenemos esa dimensión, lo antropológico. El trabajo, cómo se constituye, qué representa para el ser humano. Veámoslo ahora del sociológico, ¿sí? Ya lo social. El trabajo es un fenómeno social que afecta a la estructura social, la organización de la sociedad y las relaciones entre las personas. Las relaciones laborales, la jerarquía dentro de las organizaciones, las divisiones de trabajo y las desigualdades sociales son ejemplos de cómo el trabajo influye en la sociedad. Desde la sociología, el trabajo se analiza como un fenómeno social que organiza y estructura relaciones humanas, relaciones sociales, crea vínculos y jerarquías entre personas y grupos, entre los empleadores, el empleado, los sindicatos. Bueno, entonces ahí se forma ya toda una relación. ¿A través de quién? Del trabajo como tal. Una identidad social. El tipo de trabajo influye en la posición social de una persona, su estatus y su rol dentro de la sociedad. ¿Sí? El tipo de trabajo que desempeñe, ya sea en cualquier tipo de comunidad, dependiendo de eso, puede fijar una posición social. ¿Sí? El capataz allá en la comunidad, en la comuna, el gerente acá en la fábrica, en la empresa, el jefe, bueno, el jefe de producción, así sucesivamente. Cada uno de esos roles realmente da una posición, un estatus, como dice ahí, en su posición social, en su desempeño social. Y en la transformación, los cambios en el mundo del trabajo, automatización, globalización, el trabajo remoto, modifican profundamente la vida social y familiar. Y en lo social como ella transforma después de la pandemia. Ejemplo, el sufrimiento de la clase obrera en la revolución industrial cambió profundamente la estructura social de las ciudades. Entonces, miren que ya tenemos dos dimensiones, dos perspectivas acá, lo antropológico y lo sociológico. Veamos las otras dos que nos pide acá, la económica. El trabajo es un factor de producción fundamental para la economía, ya que genera riqueza y permite la producción de bienes y servicios. El mercado laboral, la oferta y demanda de mano de obra, la remuneración de los trabajadores y la economía de las empresas son aspectos clave de esta dimensión. Desde la economía, el trabajo es uno de los factores de producción fundamentales. Generador de riqueza. A través del trabajo se producen bienes y servicios que satisfacen necesidades. Ya se convierte también
en una generación acá en la parte económica. Fuentes de ingresos. Es el medio principal porque las personas obtienen recursos para vivir a través del trabajo, claro. Productividad y desarrollo. El nivel del trabajo y su eficiencia impactan directamente en el crecimiento económico de un país. Por ejemplo, un aumento en la productividad del trabajo puede llevar al crecimiento del Producto Interno Bruto de una nación. Entonces, ahí ya tenemos otra dimensión, otra perspectiva, ya lo económico, antropológico, sociológico y económico del trabajo. Y veámoslo ahora desde algo bien interesante, la perspectiva jurídica, la dimensión jurídica. El trabajo está regulado por normas jurídicas que establecen los derechos y obligaciones de trabajadores y empleadores, así como las consecuencias de su incumplimiento. La legislación laboral, los contratos de trabajo, los mecanismos de resolución de conflictos y las sanciones por incumplimiento de las normas son aspectos relevantes de esta dimensión. Desde el derecho, el trabajo se considera como un derecho humano y social que debe ser regulado para proteger al trabajador. En la Constitución Política de Colombia de 1991 figura, ¿no? Es un derecho que tenemos los ciudadanos, el derecho al trabajo. Derechos laborales. Existen leyes que garantizan condiciones justas, salario mínimo, jornada laboral, vacaciones, seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que en ese tiempo se ha venido dando, ¿no? Para mejorar siempre las condiciones y la calidad de vida del trabajador, sobre todo en esas culturas pues, de esta región del mundo. ¿Sí? Digamos que en las culturas europeas y todo ya hay un cierto avance en esa de protección, ¿no? En esa parte, pero igual pues siempre se va a hablar por eso. El contrato de trabajo implica una relación legal entre empleador y empleado regulada por un contrato. Justicia social. El derecho laboral busca evitar abusos y desigualdades, promoviendo la equidad en las relaciones laborales. Por ejemplo, la Constitución de muchos países reconoce el derecho al trabajo digno y protege contra el despido injustificado. O también la prohibición, por ejemplo, del trabajo a menores, ¿no? Menores ya tienen que haber mayoría de edad para tener derecho a un contrato de trabajo, o tienen un permiso relativo de padres y todo, si tiene 16 años, donde ya hay alguna condición, pero siempre vigilada y regulada para ese caso. Aquí tenemos, como les decía, el cuadro comparativo de las 4 dimensiones, perspectivas, lo antropológico, sociológico, económica y jurídica. ¿Sí? Descripción de cada una de ellas. En lo antropológico, el trabajo como parte esencial del ser humano y su cultura. Aspectos claves, humaniza al individuo, tiene un valor simbólico cultural, da sentido a la vida. Y aquí como nombramos los ejemplos. En lo sociológico, el trabajo como organizador perdón, de vida y relaciones sociales. Define roles, afecta identidades y estatus, la estructura de la sociedad. También tenemos el ejemplo de la revolución industrial y el surgimiento pues, de la clase obrera. En la económica, el trabajo como generador de riqueza y factor de producción, produce bienes y servicios, fuente de ingresos, influye en el desarrollo económico. Y el ejemplo que teníamos para mejorar la productividad. Y jurídica, el trabajo como derecho y relación regulada por la ley, derechos laborales, contratos legales, protección frente a abusos. ¿Sí? Y ahí tenemos cada una de las dimensiones. En resumen, al considerar estas dimensiones, se obtiene una visión más completa y profunda del trabajo, reconociendo su importancia para la sociedad, la economía y el individuo. Entonces, miren, ya tenemos en cada una de las regiones una visión de dónde se enfoca principalmente el trabajo en el entorno pues, donde yo estoy. Ahora ya tenemos unas perspectivas que nos permiten ir elaborando y teniendo, como decía al comienzo, la competencia, ¿no? Que es ejercer los derechos fundamentales para el trabajo, porque eso es lo que estamos velando. Y ya tenemos ahí el caso de este punto. Y en el quinto punto de ese informe que nos piden, dice, consulte información sobre los fundamentos de economía y elabore una línea de tiempo en la cual ubique los periodos históricos de la producción y las principales características del trabajo para cada periodo. Ahí se subiré el documento y como les digo, yo se los voy a colocar esta noche, mañana, en la mañana, sábado, más tardar. Van a tener el libro completo, ahí el material de apoyo de la fase 3, la fase en que estamos, donde van a ver fundamentos de economía. Lo tienen allí y ya les digo, un momentico, creo que bueno, aquí está la portada, ahí está lo que manejamos, y ya les digo el cuadro en línea de tiempo, vamos a mirarlo aquí a grosso modo también, pero que hay un poquitico para que ustedes lo lean, ¿no? Es un libro muy grande, son casi 400 páginas y bueno, tenerlo ahí como fuente de consulta, leerlo poquito a poco, porque es muy interesante, un libro muy completo, ¿sí? Es casi que una Biblia en las universidades en la parte de la economía. Entonces, en este punto 2, ahí tiene la línea de tiempo, como se ha visto. Vamos a mirarla poco a poco para que ustedes tengan ya un poquitico más de claridad para el desarrollo de este informe. Dice, la economía ha evolucionado a lo largo de la historia, pasando por distintas etapas marcadas por cambios en las formas de producción, distribución y consumo.
así como los sistemas económicos predominantes. Estas etapas desde la prehistoria hasta la actualidad reflejan la evolución de la sociedad y la adaptación a cambios tecnológicos, políticos y sociales. Etapas principales, pues veamos la línea de tiempo como ha sido. Prehistoria. En esta etapa la economía se basaba en la caza, pesca y recolección, con una organización social en pequeñas comunidades y sin especialización del trabajo. En la prehistoria, pues ya sabemos nosotros en los análisis que hemos hecho, ¿no? Que básicamente era nómada, si no, no había un sedentarismo como tal, era la comuna, el núcleo familiar, las pocas familias que se reunían y empezaban en la subsistencia. Y esa fue la prehistoria pues, en la vida del ser humano. Hasta que de pronto aparece la revolución agrícola, ¿sí? Donde ya, dice, la domesticación de plantas y animales permitió la producción de excedentes, lo que a su vez generó la especialización del trabajo y el surgimiento de las primeras aldeas y ciudades. Ya luego de pasar de esa vida nómada, ya hay un poco de sedentarismo, o sea, se asientan en cierto terreno ahí, ya empiezan a trabajar la tierra, y acá como dice, domesticación plantas y animales, ¿sí? Lo cual genera especialización y surgimiento de primeras aldeas y ciudades. Y ese es un paso, así grosso modo, de la evolución histórica del ser humano. Edad antigua. En este periodo se desarrollan los primeros sistemas de comercio y las primeras formas de gobierno con la aparición de la esclavitud como sistema de producción. La edad antigua. Ya tenemos ahí una línea de tiempo. Edad media se caracteriza por la economía feudal, ya es la propiedad de la tierra, el feudalismo, ¿sí? Los siervos como tal, con una estructura jerárquica y la agricultura como base de la producción, con la aparición de la servidumbre como sistema de producción. Entonces ya aparecen los siervos allí, que incluso se negocian, vienen ya en la historia que hemos visto, ¿no? La colonización de territorios en África, casi América, donde fluyen todos los grandes potencias aquí, los conglomerados, y ya se toman, conquistan esos territorios y se llaman los siervos. Ellos ya son siervos y ya se constituyen como base también de intercambio y le vendo el siervo y el ser humano pues, la trata de personas, ¿sí? Para el trabajo como tal. La edad moderna, dice, con el renacimiento, la reforma y la revolución científica, la economía comienza a cambiar con la aparición del mercantilismo y el desarrollo de las primeras formas de capitalismo. Ya van apareciendo de pronto los bancos, ya hay una economía que dice ahí, el mercantilismo, ¿sí? Ya las mercancías que manejan, que empiezan a exportarse. Y bueno, ya hay un sufrimiento en la economía de otra manera, ¿sí? Como está viendo, hasta que aparece la revolución industrial. Esta época marcó un cambio radical en la economía con la mecanización de la producción, la aparición de la fábrica y la formación del proletariado. ¿Qué significó? Que ya las grandes industrias, las grandes empresas se establecen en determinada, sí que hay una mecanización de la producción, eso conlleva que ya las personas se tienen que emplear en esas fábricas y surge la clase, como dice acá, la clase obrera, el proletariado, ¿sí? Que es la clase que explota y forma la base para la creación de ese capital. Y en época reciente, ya siglo XX, siglo XXI, ha estado marcado por globalización, la digitalización y las crisis económicas con la aparición de nuevas formas de producción y consumo. Básicamente ha sido la línea de tiempo de la prehistoria, así a grosso modo, como les digo, hasta la época reciente para que tengamos una idea y hacia dónde avanza todo eso, ¿no? ¿Con qué? Con las redes sociales hoy en día, bueno, de pronto es muy difícil que uno diga en el corto tiempo desaparece el dinero, pero ya que casi que antes era llevar uno el cerro de billetes y todo lo demás hasta que llegan las tarjetas, y hoy día simplemente ese aparatito, el celular, donde se va llevando la llave breve, el NEC y todo eso, y por eso va pagando. Entonces, miren que hay unos cambios y lo mismo la moneda local, donde ya no funciona así. Ya son los famosos Bitcoin y la moneda digital y todo lo demás. Entonces, se está generando un nuevo cambio en esa época reciente y vamos a ver hasta dónde llega con todo eso, ¿no? Sobre todo después de la pandemia, donde ya se creó el trabajo en casa, la modalidad virtual, ¿sí? Ya casi que hoy día y ustedes eh, como tecnólogos que van a ser casi profesionales y unos profesionales prácticamente en esta parte digital, también van a, lo que yo les decía ahora, no solamente a buscar como, como empleados, sino que pueden ser también generadores, ¿sí? Hacer un emprendimiento y como tal van a generar trabajo para tal. Y ahí tenemos, como les digo, entonces, lo que es la parte de esa primera actividad. Entonces voy a recordarla, son 5 puntos para que tengamos acá, ¿sí?
Recordar acá lo que nos pide. Nos devolvemos, ¿sí? Entonces, ¿qué decía? Bueno, el documento como tal, título, introducción, que es una presentación muy breve, las preguntas que ya teníamos de la producción local, el mapa conceptual, que es con las dimensiones que tenemos, una línea de tiempo que construyen así con base en cómo se va, y lo pueden hacer gráficamente, ¿no? O en una tabla, o en una manera muy creativa que ustedes lo hagan, cómo ha sido el desarrollo del ser humano con relación al trabajo a través de las épocas históricas y sus conclusiones y lógicamente la bibliografía que tienen, y ese constituye el primer informe. Ya lo vamos a complementar con algo que aparece para el siguiente informe y hacer un solo documento como tal. ¿Listo? Bueno, antes de continuar con la segunda actividad que es el foro, recuerden que vamos a mirar 4 y no sé si de pronto hay alguna pregunta, lo que tenga para decir. Nada, bueno, listo. Entonces vamos. Vamos ahora hacia el foro. El foro, como les digo, está abierto, tiene unas condiciones. Vamos a mirar qué es lo que nos pide la guía de aprendizaje como tal. Bueno, se me olvidaba decirles, porque algunos de ustedes de pronto dicen, no, yo no asisto a las sesiones y yo simplemente me hago una guía, hago los trabajos y los presento. Vale, vale, lo pueden hacer, ¿sí? Siempre y cuando conserven, como les digo, los lineamientos que establece la guía. O en caso dado, los ajustes que tenemos, porque vamos a mirarlo acá. Entonces, ¿qué es? Es un foro sobre las características del trabajo en el contexto local, ¿sí? Una participación allí. Dice, para el desarrollo del foro siga las siguientes indicaciones, nos pide la guía. Conformarán grupos de trabajo organizados bajo orientaciones del instructor. De acuerdo a las respuestas dadas a la pregunta de la actividad anterior, la actividad que hicimos ahora, el trabajo pues en la comunidad local, diga cuáles son las actividades económicas más importantes de su municipio o región. Seleccione un tipo de trabajo en el cual ustedes puedan evidenciar condiciones de precarización, tercerización, deslaboralización. Esta es la palabra, deslaboralización. Ajá. Luego en el grupo, a través de un video, representar mediante un sociodrama del caso, cerrando la presentación con una reflexión y posibles alternativas de solución. Carga este video en el canal de YouTube, otra herramienta de streaming, y lo comparten a sus compañeros en el foro. Dice, analiza los videos de derechos fundamentales en trabajo que se encuentran en el componente formativo y derecho de trabajo digno, que también aparece con la URL que aparece ahí, y se responda las siguientes preguntas individualmente y socialízalas con el grupo. Bueno, aquí hay una serie de interrogantes, porque el trabajo es un derecho fundamental, de acuerdo a lo que ustedes ya han documentado, ¿no? ¿Cómo es posible un mundo laboral mejor? ¿Qué principios promueve la OIT en el mundo del trabajo? ¿Qué relación? Bueno, tanto eso, miren las preguntas allí. Y ahí igual las tiene la guía. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ojo a lo siguiente, chicos, vamos a hacer una anotación en el foro. No vamos a conformar, no tenemos tiempo. No tenemos tiempo y básicamente es por eso, ¿sí? Estaba bien la idea que nos comparte la guía, porque pues, siempre en un grupo hay lluvia de ideas, el aporte de un compañero y todo, pero bueno, más bien lo hacemos contestando en el foro a los aportes de otros compañeros que nos van a servir. Vamos a mirar realmente, vamos a leerlos y vamos a mirar qué ve este compañero, esta compañera en su región, qué es la actividad económica. Nos vamos a documentar sobre eso. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Sí? Aquí hay una serie de preguntas. En el foro no vamos a colocar esto como un interrogatorio judicial. ¿Por qué el trabajo es un derecho fundamental? ¿Es un derecho fundamental? Yo considero que el trabajo es un derecho fundamental porque ¿cómo es posible el mundo laboral no puede? No, pues, si lo quieren, lo pueden hacer así, pero simplemente recojan la esencia, pueden hacer un documento como respondiendo a las preguntas y más bien después construyen una sola participación, unos 2, 3 párrafos que involucren todos estos interrogantes. ¿Sí? Hacen ustedes realmente algo mucho más productivo, que ya es, como les digo, en la concientización, por ejemplo, de derechos más importantes, derechos más vulnerables. Entonces, no es un solo escrito ahí de 3, 4 líneas, pueden colocar los dos, ¿sí? Y ya no es necesario, como les digo, el interrogatorio judicial ahí. Si lo quieren hacer pregunta a pregunta, vale, vale. Pero una sola participación con eso, la califico y la valgo bien, y eso está. Y lo vamos a complementar. Bueno, aquí dice, basado en los videos compartidos, dice, con compañeros y en las preguntas anteriores, elabora un texto argumentativo en el grupo en el cual debe dar respuesta a la pregunta. ¿Cómo, cómo el trabajo que se desarrolla en su región o municipio contribuye, ¿no?, a la dignidad humana? A su vez, en los documentos del programa encuentran en su construcción un texto argumentativo. Aquí lo vamos a mirar. Entonces, ¿cómo se hace un texto argumentativo? ¿Cómo lo construyo? Vamos a mirar acá. Y acá nos dice subirlo al foro. Pues aquí hay un anexo, ¿sí? Aquí en lo que estamos viendo, en la animación, usted va a encontrar el anexo, cómo construir el texto argumentativo
para que lo lean. Aquí simplemente es una síntesis, ¿sí? De todo lo que pueden tener ahí. ¿Qué es definición de argumentativo? El mismo nombre lo dice ahí, argumentativo. Hay muchos textos. El argumentativo es una organización textual centrada en el juicio y en la toma de una postura respecto a algún asunto polémico. Dicha acción implica que se defenderá la posición que se suma a través de una serie de razones. Entonces, ustedes van a escoger, ojo a lo siguiente, chicos, la participación en el foro. Entonces, las preguntas que tenemos allá, ¿sí? Vamos a mirar en eso del trabajo local, cuáles, y van a decir ustedes, van a dar respuesta a eso con base, o sea, toman una posición con base en eso que escogieron, dar respuesta, devolvamos acá para que la tengan presente, dar respuesta a lo que aparece acá, ¿sí? Cómo el trabajo que se desarrolla en su región o municipio contribuye o no a la dignidad humana. Ah, pues yo veo que de pronto yo vivo en un sector rural y aquí sí hay gente que trabaja su tierra y todo, pero realmente aquí no son los dueños, es por eso lo otro. O son los dueños y hay dignidad humana y hay un respeto a eso, ¿no? Entonces lo van a mirar ahí, toman un argumento y lo defienden. Entonces, de acuerdo a lo expuesto en la región, entonces complementamos lo que yo les decía. Las preguntas finalizamos con este aporte, ¿sí? Lo manejamos y ese es el aporte del foro que vamos a hacer. Acá nos hablan el videograma, las soluciones de preguntas, el texto argumentativo. Eso es lo del foro. Sí, el video no lo vamos a hacer, simplemente solución de las preguntas y el argumento, que lo vamos a presentar, lo vamos a poner ahí en el foro y vamos a leer a los compañeros, los debatimos por lo menos a uno, ojalá dos o tres, ¿sí? Contribuyen no solamente a la calificación, sino que también nos van a aportar en la construcción del conocimiento. Y ahí ya tenemos el foro. Entonces, miren que el foro básicamente es lo que yo les decía, leer. Tenemos en cuenta ya unas preguntas allí como base, podemos irlas desarrollando. Tenemos ya la región, cuál es su economía principal, y eso contribuye o no a la dignidad humana, el trabajo teniendo la dimensión que tenemos. Ya, ese fue el foro. Y lo construimos. Y ya llevaríamos los de las evidencias, ¿sí? Nos quedaría para que miremos las otras dos, que son un foro y un video. Estas dos hacen parte de la actividad de aprendizaje 1. Recuerden que cada resultado de aprendizaje, son 4, cada uno de los resultados de aprendizaje de una serie de actividades. El 1 tiene estas dos, ¿sí? Y van con el resultado 1, todos en pro de la competencia. Vamos a mirar ahora, bueno, aquí tenemos el texto argumentativo y 2. ¿Sí? Vamos a mirar ahora la actividad de aprendizaje 2. ¿Sí? Que es ya reconocer los derechos humanos laborales con base en el estudio de derechos humanos fundamentales en el trabajo. Dice, esta actividad está fundamentada en los derechos humanos laborales, concretamente en que toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones laborales justas. Sin embargo, estos derechos no siempre se garantizan. Los derechos humanos vinculados al trabajo y a los trabajadores son denominados derechos humanos laborales, y entre ellos se encuentran comprendidos los derechos fundamentales del trabajo consagrados por la Organización Internacional del Trabajo. Con el presente proceso de aprendizaje se espera desarrollar una actitud de defensa y de hacer respetar los derechos de los trabajadores como expresión de una conciencia colectiva que conlleva el ejercicio pleno de la ciudadanía laboral. En el proceso referido al mundo laboral es importante la apropiación y el ejercicio de los derechos y deberes que tenemos como ciudadanos. Por tal razón, serán orientados por sus instructores mediante el desarrollo de diferentes actividades pedagógicas. Esta actividad, este resultado de aprendizaje, consta de 4 actividades, como les dije. Aquí nos habla, entonces, este es el informe, este es el material de trabajo sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo. Léanlo. Como les decía, más allá de la actividad como tal, es importante documentarse. Estamos en una formación y la idea es que salgamos y el egresado del SENA es muy bien visto en todas las empresas donde llega. Entonces ustedes se van a preparar bien, van a estar muy bien documentados en esto, que es un trabajo decente, que es la ciudadanía laboral. ¿Cómo hago valer mis derechos fundamentales en el trabajo? Entonces, ojo con lo siguiente. Viene la primera actividad de esta actividad de aprendizaje, la primera evidencia, perdón, de esta actividad de aprendizaje 2, que es un informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derecho individual y colectivo en el trabajo. Dice, consulta información sobre el trabajo decente y el trabajo digno. Observe la presentación del video Trabajo Decente que se encuentra en el componente formativo para contestar las siguientes preguntas. ¿Qué es el trabajo decente? ¿Cuáles son los principios del trabajo decente? ¿Cómo definiría trabajo digno? ¿Por qué hablan de trabajo digno más allá de la noción del trabajo decente? Miren que no es lo mismo, ¿no? Digno, trabajo decente.
¿Cómo influye la falta de trabajo con la pobreza, la violencia y la falta de desarrollo? Explique su respuesta. Con la información de amigos, familiares y otros, describen un contexto algunos casos de personas que trabajan en condiciones inadecuadas porque no corresponden a un trabajo decente. Hoy día lo vemos, ¿no? A veces yo veo trabajadores allá en una prueba, hay unos que son muy bien organizados y todos una prueba, pero de las 4 de la mañana los estén descargando, luego acomodando desde las 5 de la mañana ya todo eso y son las 7, 8 de la noche y están haciendo limpieza, canasta y todo lo demás y duro, tenaz. Ojalá se pueda velar por el mejoramiento de las condiciones. Luego nos dice lo siguiente, realice la lectura del siguiente párrafo y conteste las preguntas a continuación. El ciudadano es un ser político con una dimensión social y moral, lo cual indica que la construcción de la ciudadanía no es el aprendizaje mecánico de unas normas jurídicas, legales y políticas, sino la realización efectiva de una forma de vida y de convivencia entre los seres humanos en sociedad. Una cita, ahí están los autores, ¿sí? Y el año de publicación. Entonces, para este segundo punto, la primera pregunta es, ¿cuál es para usted el significado de este párrafo? Y la segunda, ¿cómo se puede vincular el concepto de ciudadanía con el proceso de paz en Colombia? Recordemos que se ha hablado mucho del proceso de paz desde hace un tiempo por acá, los gobiernos anteriores, con uno se dio, con otro se dio, el que acaba de salir, la paz total, bueno, todo el proceso que vaya acá, ahora que viene con eso. Entonces, también ustedes, como elementos que van a ser partícipes de ese mundo laboral, ¿cómo pueden vincular el concepto de ciudadanía con el proceso de paz en Colombia? ¿Qué vinculación le hacen? Ese sería el punto número 2 de este informe. El punto 3 dice, realice la lectura del componente sobre derechos fundamentales del trabajo, también está allí, ahí lo están viendo, y responder, para usted, ¿qué entiende por ciudadanía laboral? ¿Cuál es el rol de las organizaciones de trabajadores en el ejercicio de la ciudadanía laboral? ¿Se puede definir la ciudadanía laboral como posesión de derechos? ¿Por qué? Tercer punto. Entonces vienen que hay un interrogantes. Lo mismo, ahora hacemos un repaso de esta actividad. Lo mismo, hay unas preguntas que no se convierten en un interrogatorio judicial, simplemente toman el contexto de todo, derechos fundamentales, aquí se enfocan en la ciudadanía laboral y a partir de allí, ahí está el documento, realizar el párrafo correspondiente a esas preguntas. Si lo quieren hacer a manera de interrogatorio judicial, como yo le digo, pues lo hacen, pero qué chévere que de pronto lo hagan acá en este proceso. Y en el cuarto punto dice, realiza la lectura del componente informativo sobre derechos fundamentales del trabajo para responder las siguientes preguntas. Ahí tienen 7 interrogantes, todos sobre derechos fundamentales. ¿Por qué el trabajo es un derecho fundamental? ¿Qué principios promueve? Bueno, ahí lo van viendo. Sí, este material está en la guía de aprendizaje. Ahí tienen las actividades, pero igual yo los comparto. También lo mismo, ¿sí? 7 interrogantes, entonces no es uno por uno, no es la idea, no, o sea, ir un poquitico más allá, ¿sí? En raciocinio. Entonces, esas 7, coger las 3, 4 primeras en un solo párrafo, ahí están todas, las siguientes 3 o 4 en otro párrafo y ya estuvo el aporte como tal. Y ahí va el informe. Y ojo, lo que les dije ya anteriormente, ¿no? Eso lo vamos a hacer junto con el taller que mencionamos ahora, en el mismo documento para que no tengan que aportar doble y conclusiones doble y todo lo demás, de una vez todo lo que manejamos allí. Y ahí tendríamos el tercero. Y luego en la cuarta dice, realiza la lectura de la cartilla de Derecho Laboral Individual. Ahí aparece la URL, ¿sí? Igual yo se las hago llegar también, ¿sí? Una cartilla como de 100 y pico de páginas, ¿sí? Pero pues no es necesario leer eso todo en derecho, pues ni los abogados se la saben de memoria, simplemente es como elemento. Entonces, dice acá, ¿cuáles son los elementos que dan origen a un contrato de trabajo? Importante eso, ¿no? Para que sean reconocidos los derechos laborales, debe tener siempre un contrato de trabajo por escrito, explíquenlo. ¿Es posible pactar con su jefe el pago de su salario en especie y con mercancías o no en dinero? ¿Sí? Explique su respuesta. ¿Sí? Si es posible eso, si es parte, bueno, como usted lo entienda ahí. Su jefe le puede cambiar las condiciones de su contrato de trabajo después de firmado. Nos vamos a documentar un poquitico sobre ese en específico. ¿Cuáles son las prestaciones económicas y sociales a que tiene derecho con su contrato de trabajo? También nos aparece ahí en la cartilla, ¿no? Y dice, seleccione los casos que conozca o hayan escuchado en los cuales se haya evidencia violación de los derechos laborales y explique en detalle qué derechos se están violando y por qué. Y ahí tendríamos el quinto punto de ese informe. Dice lineamientos para la entrega del producto, productos a entregar, un informe con desarrollo del taller que dé respuesta a las preguntas en Word o PDF en mínimo 3 páginas. Entonces, chicos, listo, ya tenemos el contexto aquí a grosso modo del documento. Ya tenemos el taller 1,
que vimos las 5 preguntas, ya tenemos aquí el informe 2, que son también las 5 preguntas. El informe 2 simplemente es, luego pueden colocar segunda parte o actividad de aprendizaje, bueno, la van seleccionando y hacen el desarrollo ahí mismo de sus 3 paginitas, 4 paginitas que dejen, les demande pues hacer la actividad y ya tendríamos un solo documento. Vuelvo y digo, tienen que subirlo en los 2. Como les dije, y voy a hacer énfasis en eso, que yo lo quiero ver como lo tiene la guía, yo lo estaba haciendo así, lo voy a subir ahí, no hay ningún problema, hágalo como dice la guía. Pero aquí es una forma de simplificar un poquitico para que les quede facilidad en la presentación del trabajo, ¿listo? Y ese sería el número 1, porque el número 2 es un foro. También vamos a mirar qué nos pide el foro. Dice, al lado de los derechos laborales individuales, existe otra categoría de derechos que ya no toca solo con las personas que prestan sus servicios personales de manera subordinada, sino también con las garantías y derechos tendientes a mejorar las condiciones de los trabajadores como agrupación. En general, el derecho de asociación es la prerrogativa de la que gozan todos los individuos de unirse y organizarse para defender o alcanzar intereses comunes. Por tanto, hay diversas formas de asociaciones, tales como cooperativas, sociedades mercantiles, ONGs, etc. El derecho colectivo del trabajo, que garantiza el derecho de asociación sindical, es quizás una de las expresiones más importantes del derecho de asociación, ¿sí? Pues regula las relaciones entre los trabajadores o empleadores organizados con los demás sujetos del mundo del trabajo y la sociedad, en procura de lograr relaciones de trabajo justas que reivindiquen la dignidad humana y el progreso social. Ya nos aparece una serie de interrogantes aquí para el foro. Dice, ¿qué opina usted de la organización de trabajo en el sindicato? ¿Es posible? Entonces, lo que yo les digo, ¿no? ¿Qué opina? Es muy importante la organización porque el interrogatorio judicial, que como que no pierde uno el hilo. Más bien ustedes cojan todos los interrogantes, los pueden ir agrupando, ¿sí? En un solo documento, como les digo, que albergue el cerebro, el núcleo de lo que están preguntando allí, y así mismo hacen un solo párrafo, 4 o 5 líneas, un párrafo bien escrito, bien redactado, y da respuesta a eso. Y eso es lo que vamos a colocar acá en el foro. Aquí vienen como punto también una serie de preguntas de libertad sindical. Entonces miren que es muy grande, ¿sí? Todo eso nos va a demandar unos 2 párrafos, para no hacerlo así, pregunta a pregunta, porque se vuelve algo cansón, tanto para ustedes como para uno leerlo, ¿sí? Porque ya es, como les digo, respondiendo a un interrogatorio, cuestionario que no tiene sentido. Nos dice, bueno, ahí tienen las preguntas, dice, comparta las respuestas en el foro correspondiente y realice una realimentación de las respuestas dadas por 2 de sus compañeros. Entonces, simplemente lo que hacemos, bueno, la evidencia de esa participación, dando respuesta a las preguntas y realimentando las respuestas de los compañeros en el foro sobre el trabajo. ¿Qué hacen? Ya se lo dije, 3 párrafos donde resumen las preguntas que hay allí, una idea central, un núcleo, que no es redundante, pues repetir lo mismo y muy bueno que el sindicato y todo. Sí, ya lo sabemos, pero algo como más en profundidad que manejemos. Lo colocan allí, miren la participación de sus compañeros, lo subimos y ese sería el foro 2. Con estos chicos ya entonces tenemos las 4 actividades que les dije. 2 foros, aquí ya vimos el foro en la actividad aprendizaje 1, el foro en la actividad aprendizaje 2, y un solo informe, que es el informe que ya vimos con los interrogantes anteriores de la evidencia 1, complementado con en la entrega anterior 2, un solo documento que tienen que subir, eso sí, el mismo documento, lógicamente, pero sí es subirlo, si no es que lo subió en uno y ya en el otro no, porque es como si no hubiera hecho la actividad. Y esa sería la participación. Y ya nos quedarían 2 actividades que, como les dije, las vamos a hacer para el 30, o sea, para el próximo domingo, que es una infografía y un mapa mental, un mapa que vamos a desarrollar. Vamos a mirar nuevamente el cronograma, pero el miércoles nos vamos a encontrar ya más corto, a ver cómo les fue a ustedes con la participación. Ya miramos de qué se trata, un solo documento también vamos a hacer para los 2, sí, la infografía y el mapa mental para estar haciendo cantidad de actividades. Y ya nos estamos colocando al día con la participación en la competencia y en el desarrollo de las actividades. Y ese sería el ajuste. Entonces me voy a devolver acá, denme un segundito. Vamos a subir acá las diapositivas. Me voy a volver al cronograma, como les dije. Mírenlo, ya tenemos estas 4 actividades. Taller, ¿sí? Ya hablo del taller. El foro, que les digo va a ser individual, dando respuesta a las interrogantes que nos aparece ahí, resumido también. Luego, el otro informe de trabajo decente que acabamos de ver, que acabamos de exponer. Y el foro sobre
convenio colectivo de trabajo y libertad sindical, entonces más orientados a esos lineamientos. Y ya nos quedarían esas actividades para hacer el 24, para presentar el 24. Y ya nos quedaría para hacer en el resto de semana el gráfico que les decía ahora, el mapa que vamos a hacer y la infografía sobre la huelga, lo vamos a complementar. Y el miércoles nos encontramos, ya las vemos más en detalle, ya más sencillas, un documento muy, como les digo, muy preciso, con el contenido pues que nos pide la guía, apuntando al resultado de aprendizaje, y nos colocamos ya al día porque se quedaría para el 30, porque ya las actividades que siguen ya están para septiembre que lo manejamos, ¿sí? ¿Es claro allí? De pronto, bueno, aquí nos acompañaron varios compañeros aquí, valga la redundancia, no sé si de pronto todos estuvieron en el comienzo, fueron llegando, ¿qué dudas le quedó? Hola André, ¿cómo vas? Estoy por una pregunta, ¿cuál es la evidencia que toca entregar en los dos espacios, el taller o el informe? Es un solo documento que contiene los dos, ¿sí? Un solo documento en los dos espacios. O Ah, sea, ustedes no van a poner portada para uno, portada para el otro, conclusión. No, un solo documento dando respuesta a las dos actividades, ¿sí? Y ese documento, una vez lo finalicen, lo suben allí y la participación del foro. ¿Sí me hago entender, André? sí, señor. ¿Sí? Otra cosa, instructor, ¿podría compartirnos al grupo de WhatsApp este documento? Yo no estoy en el grupo de WhatsApp, por ejemplo, tal vez yo le pedí el favor a Luis Fernando que me hiciera llegar el recorder después de la sesión. Pero no sé si ustedes tienen algún vocero. Sí, señor, Alexander. ¿Está, está aquí? No. ¿No? Bueno, o no sé si alguno de ustedes, si quieres tú, Andrei, eh, ahora te recuerdo mi número telefónico para que lo escribas y yo con mucho gusto te lo envío a ti y tú se lo envías a los compañeros. La grabación de la sesión, el material. ¿Sí? Este señor. ¿De acuerdo? Eso para que lo suba al grupo. Entonces, compañeros, el instructor me mandó aquí el link de la grabación para que hagan la sesión y el interrogante. Cualquier duda, cualquier inquietud, me escriben el lunes. Como les digo, lo coloco el martes porque pienso que puedo hacer, pero igual el miércoles nos vamos a encontrar y ustedes me van a comentar cómo les fue. ¿Sí? Cómo les fue con la actividad. Es muy interesante, como les digo, ser partícipes de ese proceso para ver cómo les va. O sea, la idea tampoco es, como les digo, es que miren, son muchas actividades. En total son, para estos derechos fundamentales, a ver, acá son 6 de las que vienen, son como 12 actividades, pero realmente se pueden simplificar en un solo documento sin perder la noción, porque no va a ser un mapa mental y la infografía, y luego viene otro mapa mental y otro gráfico, y así sucesivamente, una serie de actividades que son interesantes, tienen una buena intención, pero las podemos simplificar con un solo documento donde cumpla con el papel que queremos, lo que dije yo, ejercer los derechos fundamentales y entender eso, ¿no? Y aplicarlo, lógicamente la aplicación. Entonces vamos haciendo un ajuste para las otras. Yo voy a mirarlo cómo lo ajustamos para que a ustedes les quede mucho más sencilla la participación sin perder de vista la competencia que tenemos. ¿Vale? Entonces, dale, si quieres, bueno, va a mirar aquí en el chat, de pronto hay una pregunta mientras sale alguien acá. ¿Cuál es la solución? Preguntas. A ver, yo por aquí veo que en el chat has colocado cuál es la solución de las preguntas. No, bueno, parece que está escribiendo. No, bueno, qué bueno que ya entendió. Eh, Listo, entonces, como les digo, repasar la guía. Si alguien quiere hacerla, te reitero, y por eso lo estoy dejando todo en grabación acá. Si alguien quiere hacer, no, me parece que es más fácil para mí hacerlo así como lo pide la guía, listo, lo sé como la guía y no hay ningún problema. Si no, simplificamos las actividades en un solo documento acá, no hacemos el foro como interrogatorio judicial, sino un resumen de las preguntas, apuntándole pues a qué es lo que estamos realizando, aportarlo y leer los compañeros que nos hayan aportado, ¿vale? Listo, entonces por aquí te va a colocar, o a todos en general, pues, para que lo compartas, que todavía no estoy en el grupo. Y además, 3, 15, 2, 4, y además pues va a estar poquito tiempo, 21, 25. Como les dije, ya nos hemos visto hace como un año, 3, 15, 24, 21, 28. 3, 15, 24, 21, 28, listo. Aquí ya coloqué mi número para que por favor me escriba. De pronto ahora voy a descargarlo, voy a mandar la grabación, subo este material y voy a subir también el libro de economía. Para hacerlo, la actividad del libro de economía no es necesario pues leérselo, simplemente es para que ustedes lo tengan como un documento. Vayan haciendo un acopio de toda la información que reciben, interesante para su formación, lo suben al Drive o guardan bueno en la nube si tienen una posibilidad de tenerlo y algún día uno no sabe,
les puede servir. Recuerden que ustedes no se van a quedar acá, van a ser profesionales, y para eso el profesional pues necesita mucho campo de conocimiento y de entender cositas así, ¿vale? Bueno, ¿alguna otra interrogante, alguna inquietud? Voy a ir deteniendo aquí la grabación. Listo.